En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Desde hace algún tiempo, los colombianos, a través de los diferentes medios de comunicación, nos hemos informado sobre la falta de asistencia de nuestros parlamentarios, aunque para algunos es una práctica, no debería ser generalizada. Estamos hablando de hombres y mujeres que elegimos nosotros, los ciudadanos colombianos, con el fin de promulgar nuestras leyes, además de otras múltiples tareas que tienen. Pero esta noche queremos ir un poco más allá y la pregunta es, ¿se están hundiendo varios de los proyectos por esta inasistencia? Ustedes aquí, recuerden, tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos y, como les mencionábamos, estamos tratando hoy de analizar si el ausentismo de nuestros parlamentarios obedece a que gracias a esto se estén hundiendo algunos proyectos. Recuerden, ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Primero, para entrar en materia, veamos algunos argumentos de este tema. Bloque de impedimentos. Los medios de comunicación permanentemente nos estamos refiriendo al ausentismo en el Congreso y en las diferentes corporaciones del país como consejos y asambleas departamentales, como uno de los factores fundamentales para el hundimiento de proyectos que en muchos casos son de vital importancia para la comunidad. Se nos vienen más problemas hacia el futuro. Lo curioso es que las cifras oficiales muestran que la asistencia a las diferentes sesiones, por ejemplo del Congreso, tanto en Senado como en Cámara, son mínimo del 90%. Un llamado de atención. Pero más allá de eso, muchas veces se afirma que lo que provoca la caída de los proyectos de ley es su argumentación y su importancia real sobre la ciudadanía. ¿Cuál es la verdad? Eso será lo que discutamos hoy en nuestro programa. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Es el ausentismo de nuestros parlamentarios uno de los mayores problemas para que se hundan proyectos de ley? Es el debate que tendremos esta noche. Les recordamos, pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos. Vamos a proceder de inmediato a presentarlos. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el doctor Javier Mauricio Delgado, senador del Partido Conservador, exconcejal de Cali, abogado candidato a máster de Derecho Constitucional, miembro por elección del Directorio Municipal del Partido Conservador y de su Directorio Departamental. Señor Delgado, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en la defensa nos acompaña esta noche el doctor Alfredo Ramos, senador del Centro Democrático, administrador de negocios de la Universidad EAFIT, abogado de la Universidad Bolivariana y tiene una especialización de la Universidad EAFIT en Derecho de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches. Claro, muchas gracias por la invitación a toda la audiencia del programa. Qué bueno poder estar acá nuevamente. Muchísimas gracias. Demos inicio entonces a nuestro debate. Señor Delgado, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Sí, para el conocimiento de todos ustedes, la ley quinta es la que rige a nuestro Congreso. En su artículo 6 asigna las funciones y además responsabilidades del Congreso de la República, que además de hacer las reformas constitucionales, además de legislar, tiene las de control político. Citar a los ministros y a los representantes del gobierno para que rindan informes de su gestión. También tiene una función electoral, como es la de elegir contralor, procurador o miembro de las altas cortes. El artículo 90 de la ley quinta establece cuáles son las excusas aceptables para los señores congresistas. Además, las de fuerza mayor y caso fortuito son las de la incapacidad física comprobada, la autorización expresa de la mesa directiva y la que en cumplimiento de funciones oficiales del Congreso. El artículo 268 de la ley quinta establece la obligatoriedad de asistencia de los señores congresistas a las plenarias y a las sesiones de las comisiones y plenarias del Senado, donde se discute y se aprueban los proyectos. Es necesario señalar que si el ausentismo es uno de los problemas por los cuales se
presentan trabas en la agilidad de la aprobación de los proyectos. Este es un deber de resolver al interior de la corporación. Pero hay temas más de fondo, como lo he expresado. Son amplias las funciones del Congreso, no son únicamente las de aprobar proyectos de ley, ni hacer reformas. Por eso es importante que la mesa directiva controle eso, pero también hay que tener en cuenta que a veces los impedimentos que se presentan por parte de los congresistas también son quienes obstaculizan la aprobación de los proyectos. En este sentido, quiero decirles que no es netamente la responsabilidad de los parlamentarios la no aprobación. Ya lo he explicado ampliamente, quiero anexar otros comentarios. También por el Congreso cursan proyectos de ley que no son, que lo único que hacen es congestionar la agenda legislativa, pero que son proyectos a su vez ineficaces, son proyectos que no contribuyen a la evolución del Congreso. Nos encontramos con que el Congreso le da trámite al reconocimiento de festivales, de celebración de los años en la búsqueda de presupuestos adicionales para sus municipios, cuando realmente esta no es la esencia. La esencia del Congreso es llevar unos proyectos importantes y sin dejar de darle trámite a los importantes, el Congreso asume la responsabilidad con estos proyectos que no tienen la eficacia que requiere. Por eso también hay que darle prioridad a la agenda legislativa de acuerdo a la importancia de proyectos. Por eso yo quiero decirles a ustedes que adicionalmente a lo aquí expuesto, hay estudios, no del Congreso de la República, no de la Secretaría General ni de las mesas directivas, sino estudios realizados por Congreso Visible, de una de las universidades más importantes de Colombia, como es la Universidad de los Andes, que ella en sus estudios ha determinado que la asistencia de los congresistas a la votación y al estudio de proyectos está por encima del 90%. Del 90% a las sesiones programadas en comisión y plenaria. Está el registro de las asistencias y reitero, es por una institución independiente al Congreso de la República, donde también coincide con votaciones de otros países. En el año 2011, la asistencia a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos estuvo por el 90%, cifra estimada para el Congreso de Colombia. Para ir redondeando, los legisladores en el año 2012-2013 tuvieron asistencias a 549 votaciones nominales, en un 95%, y en votaciones en comisiones fue donde hubieron 170 comisiones y votaciones nominales a un 90%. Pero por tiempo me va a tocar interrumpirlo, pero lo voy a invitar a que, estando ahí de pie, responda a la siguiente pregunta que se la formula el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. El ausentismo está afectando gravemente la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en el Congreso. ¿Usted considera que para remediar el ausentismo habría que endurecer las sanciones? Por ejemplo, haciendo efectivo el descuento de un día de trabajo para quienes no asistan o se ausenten de las sesiones de las comisiones y de las plenarias del Congreso. Bueno, como lo dije, el artículo 268 ordena la obligatoriedad o estima la obligatoriedad de las asistencias. Debe ser la mesa directiva con su equipo de trabajo quienes garanticen la asistencia de los honorables congresistas. ¿Cómo? No controlando como en el colegio, pero sí ejerciendo las sanciones. Entonces, ahí hay una coincidencia con quien pregunta. Ahí están los mecanismos, las herramientas, y la mesa directiva debe ejercer los controles en los casos en que realmente se vea afectado la votación de los proyectos de acto legislativo o de leyes, porque como lo he planteado,
Y con los estudios realizados por la Universidad de los Andes, Congreso Visible, se ha determinado que hay un 95% de presencia para las plenarias en el 2012-2013 y a las comisiones en un 90%. Y si revisamos los estudios de lo que llevamos de estos dos periodos legislativos, de este cuatrenio, yo creo que las asistencias se han visto porque los proyectos de ley han surtido su trámite, han sido ejecutados las votaciones, y reiterando que la asistencia se asienta en muchos de los casos cuando los proyectos son iniciativas del gobierno, pero también reitero que hay una asistencia importante en los proyectos de iniciativa de los parlamentarios. Senador, muchas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo para que pase aquí al estrado y para que complemente su posición. Se trata del señor Jairo Jiménez, asesor de la Comisión Séptima del Senado, abogado de la Universidad Católica y ha sido asesor de varias EPS. Señor Jiménez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por invitarme. ¿Tiene usted memoria de alguna sanción que se haya interpuesto por inasistencia tanto en el Senado como en Cámara? No tengo en este momento memoria de ninguna sanción. Comencemos entonces con el interrogatorio, señor Delgado. Bueno, para el testigo quiero la primera pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Aprobar algunos proyectos de real impacto para el desarrollo del país o un sinnúmero de proyectos que tendrán poca eficacia? Bien, doctor, gracias. Es una función del Congreso legislar sobre la necesidad de atender las necesidades básicas, de modo que el Estado debe usar más tiempo en atender las necesidades en salud, en educación, en seguridad, que pensar, por ejemplo, sobre si es necesario legislar sobre si nombramos a un pueblo de Cundinamarca o de Boyacá en la capital mundial de la Ruana, o si nombramos a un pueblo de Santander en la capital mundial de la Guayaba. Hay cosas que son o que deben ocupar más tiempo dentro de la agenda legislativa, más que este tipo de cosas que hacen que ocupe más espacio el Congreso y que debe estar en otro tipo de actividades más necesarias para la población colombiana. Continuemos con el interrogatorio, señor Delgado. Doctor, ¿considera igual de importante a la labor legislativa las otras funciones de los congresistas enmarcadas en el artículo 6º de la Ley Quinta? Por supuesto que sí, es muy necesario que el Congreso sea el garante de la Constitución en su labor constitucional, se autorregule mediante la labor administrativa. Además, es muy importante el control político por las actividades que hacen los funcionarios. Es necesario que el Congreso siempre esté pendiente, sea un garante de que las funciones de transparencia, economía, celeridad y las que le dan dinamismo al Estado las hagan los funcionarios públicos. Por eso es muy importante la labor de control político, doctor. Muchas gracias. ¿No tiene más preguntas? No, por ahora. Yo sí le voy a hacer una pregunta y es con gusto. ¿quién garantiza o quién certifica los motivos de inasistencia de un parlamentario? Se supone que hay una comisión de acreditación, pero ¿quién hace esa regulación? ¿Quién hace ese filtro? ¿Quién decide si es aceptada o no la incapacidad, por ejemplo, por motivos médicos? La Secretaría. La Secretaría es la que determina si se acepta o no la incapacidad, si se acepta o no la inasistencia, de acuerdo al reglamento del mismo Congreso, por las razones que ellos pueden ausentarse. ¿Puede intervenir en este punto, señor Ramos? Sí, no sé si puedo hacer preguntas o no, las preguntas van después de hoy una tenemos pausa. un problema muy grande en la Comisión de Acreditación. La Comisión de Acreditación no es de expertos en temas que, como sucede todos los días, vemos que hay excusas de gripas, de dolores de cabeza, hay una gran cantidad de excusas médicas que los congresistas pasan para que no ser sancionados, e infortunadamente lo que está sucediendo es que cualquier congresista tiene un médico amigo que le pone la falta muy fácil, y la Comisión de Acreditación, sin tener la experiencia, pues evidentemente se le empieza a acumular durante mucho tiempo y va perdiendo la credibilidad, entonces nadie termina siendo sancionado. Esa es una de las dificultades que tiene el Congreso, parte de un proyecto de ley que presentamos que busca básicamente que cualquier congresista que sea ausente vaya a una EPS, como todos los colombianos que si quieren faltar al trabajo y se les pague, tienen que ir a una EPS. Gracias. ¿Debate usted ese punto, señor Delgado? Perfecto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos el interrogatorio por parte de la defensa.
Regresamos a Veredicto, les recordamos que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que el defensor, el señor Ramos, contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Bueno, quería preguntarle al doctor Martínez si él considera que había la importancia de no solo la labor legislativa de crear leyes o de derogar leyes del Congreso de la República, si él considera que también el ausentismo a los debates de control político debería ser sancionado. Señor Jiménez. O sea, la obligación de asistir es tanto a los debates de control político como a los debates legislativos. La obligación debe ser igual tanto para uno como para el otro. Y la excusa es exactamente la misma, o sea, no hay diferencia entre uno o el otro. La obligación de asistir siempre es la misma. ¿Y cómo controlaría para que los congresistas no solo estuvieran en los primeros minutos, se registraran y se fueran, ya queda el registro para todo el tiempo de la sesión? ¿Cómo evitar que el congresista simplemente vaya, ponga su huella digital o le diga al secretario que estuvo y el resto del día sea ausente? En realidad eso obedece a una falla que tenemos ahora en el Congreso, que pues debería de existir otro tipo de forma de determinar que la persona siempre esté sentada, pero aún así se dan casos en que el senador o el representante de la Cámara viene, se sienta y en 5 minutos da su punto de vista, luego más tarde regresa y determina cuando termina la sesión. Digamos que en términos generales eso no debería suceder porque todos deberíamos asistir, pero lo más importante es que se cumpla el fin, que el proyecto de ley se cumpla y que se legisle sobre lo que el pueblo necesita. ¿Cuál es su opinión de los congresistas que van a la sesión y los oye uno a la vez en la sesión en todos los medios de comunicación, aparecen en radio en programas de 1 o 2 horas y ya se pierden el resto del tiempo? ¿Qué considera usted esos? No, realmente la obligación de asistir sigue siendo siempre la misma, doctor. Ya el problema estriba en lo que hablamos nosotros anteriormente. Si se tiene la excusa, pues obviamente se tiene la excusa para no asistir, pero digamos que la necesidad o la obligación siempre es la misma, hay que acudir, doctor. Y ya por último, de las preguntas al testigo es, ¿cómo haría usted para sancionar más drásticamente? ¿Qué podría usted proponer para sancionar más drásticamente ese ausentismo parlamentario? Una iniciativa legislativa donde los mismos congresistas así legislen en ese sentido. ¿Pero con qué sanciones me refiero? Ok, se refiere a la pena. No, debe ser igual que cualquier trabajador, o sea, la labor de un senador es igual que la de cualquier colombiano que acude a su puesto de trabajo. Es una labor que tiene que cumplir y si el empleado no va, simplemente se le descuenta el día y no se le paga el dominical. No debería ser diferente a cualquier colombiano. Perfecto, no más preguntas. Muchas gracias a ambos. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros hacemos una pausa comercial, no sin antes recordarles que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos para escuchar los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía. Entonces escuchemos ahora los argumentos que esta noche nos trae la defensa. Señor Ramos. Bueno, muy buenas noches. El Congreso de la República es una de las instituciones democráticas con menor favorabilidad, con menor credibilidad. Si uno ve las encuestas, viene descendiendo desde hace muchos años, ya estamos alrededor de un 20% de favorabilidad del Congreso, mientras casi un 80% de los colombianos dicen que hacemos una mala gestión. Como parlamentario, como congresista, me duele eso. Creo que uno de nuestros principales objetivos debe ser recuperar la confianza en la democracia y en específico en nuestro Congreso de la República. El Congreso de la República tiene muchas causas por las cuales tiene esa mala imagen de parte de los colombianos. Por un lado está la tradicional mermelada, donde los congresistas básicamente lo único que hacen es ir a negociar con el gobierno su voto, su posición por unos puestos o por unos contratos. Dañino, que esto genera corrupción, esto genera una falta de favorabilidad enorme, esto genera una mayor discrepancia con la democracia y nos puede llevar a que en el futuro existan dictaduras o existan populismos que generen unos graves daños a la democracia. Por otro lado, los congresistas y en general es la gran visión de los colombianos, son unas personas que reciben una muy buena remuneración, pero que no están yendo a trabajar. Y si cualquier colombiano, cualquier operario en cualquier fábrica de Colombia va por unos minuticos por la mañana, se registra, marca la tarjeta a las 8 de la mañana, se registra y a los 10 minutos se ausente, no vuelve el resto del día, sabemos para todas las consecuencias. Eso no sucede en el Congreso de la República.
Y el ausentismo parlamentario, que no solo sucede en Colombia, hay que verlo con claridad, pero el ausentismo parlamentario es una de las razones principales por las cuales los ciudadanos no creen en el Congreso, porque dicen que a estos señores que les pagamos muy bien, que les damos una UTL, que les damos tiquetes cada semana para que vengan a Bogotá, que les ponemos unos vehículos para que se transporten en Colombia, les ponemos seguridad, pues simplemente están irrespetando la función que le estamos dando, la legitimidad que le estamos dando a través del voto, porque simplemente están yendo, como se dice, a vagar. Entonces, esto tiene que tener una solución de fondo. Infortunadamente, la madurez de nuestra democracia no permite que exista esa autorregulación, que los congresistas fueran juiciosos, estuvieran todo el tiempo en las sesiones, tanto de control político como de proyectos de ley, debatiendo los proyectos de ley, y los congresistas, a través de la Ley Quinta, no tienen muchas libertades y pueden aprovecharse de espacios para faltar. Porque la gran ausencia del Congreso de la República no es, como muy bien lo dijo el senador Delgado, y por eso aparecen muy altas las asistencias, es que las personas van tempranito, se registran y se van para, no sé para dónde, para la casa, para medios de comunicación, para cócteles, o se van a acostar temprano, no sabemos cuál es la razón exacta de cada uno, pero lo que empieza a suceder es que ve uno que arranca 80, 90 personas en una plenaria y al final de la noche nos quedamos 20, 25 y respetando los quórum que la ley permite, los quórum que la ley obliga, y de esa manera traicionamos la confianza de los ciudadanos que se da a través del voto popular. Senador, ¿cuáles son esas inasistencias que pueden ser consideradas legales o válidas? Pues existen unas que son de fuerza mayor o de caso fortuito, o que están comisionados algunos congresistas para salir del país a través del permiso que da la mesa directiva. Pero como lo dije, es muy fácil que cualquier persona, cualquier congresista le diga a un médico amigo, pues deme una excusita. Cualquier congresista con su poder le dice a uno de esos médicos, deme una excusa, y evidentemente ese médico le dice, pues claro, tiene una gripa, tiene un dolor de cabeza, le duele una muela o tiene unas lagañas muy grandes. Eso es algo que definitivamente insulta a los colombianos, y por eso hemos venido trabajando desde hace unos días en un proyecto de ley que está desde julio del año pasado en el Congreso de la República. Infortunadamente no ha habido debates en la Comisión Primera, que es la que está encargada de estos temas, porque es una reforma a la Ley Quinta del reglamento interno del Congreso, donde se busca sancionar más drásticamente las faltas al Congreso. Primero, no solo a los proyectos de ley, porque hoy en Colombia un congresista puede perder su investidura por faltar a proyectos de ley sin excusa. 6 proyectos de ley en un periodo, eso hace que se pierda la investidura. Como ustedes ven, pues ningún congresista es sancionado, ningún congresista ha perdido esta investidura, pese a que están faltando constantemente. Nosotros lo que hemos propuesto es, lo primero es, tanto a debates de control político como a proyectos de ley, en comisiones, porque esa es una ausencia que casi no se ve. Cuando un congresista no va a una comisión constitucional o legal, pues evidentemente esa ausencia debería ser sancionada con la misma drasticidad. Sanciones de todo tipo, una económica, que se le descuente el salario inmediatamente, no que sea al arbitrio del presidente del presidente de la corporación o del presidente de la comisión. Eso hace daño porque muchas veces lo hemos visto anunciado. El presidente dice se le descuenta el salario a los congresistas que faltaron hoy, vaya la hora de la verdad y no se les está descontando. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta, que la formula el doctor Fernando Tamayo, senador del Partido Conservador. Quienes hemos estado ya por bastante tiempo en el Congreso de la República, hemos participado en el estudio de muchos proyectos de ley. Algunos de esos proyectos vienen tratando materias de poca importancia, temas que no son relevantes para la vida de la sociedad. ¿Cree usted que este es uno de los motivos por los cuales en ocasiones hay proyectos que demoran en el tránsito de las comisiones y en la plenaria? Sin duda, como muy bien lo dijo el senador Mauricio y el senador Fernando, pues evidentemente cuando existen proyectos de ley que no sean de gran trascendencia nacional, pues evidentemente generan menos impacto, generan menos pasión. Pero eso es parte también de la autonomía parlamentaria para presentar proyectos de ley.
Un congresista no tiene ningún tipo de restricción para presentar proyectos de ley. Debería ser más ir a la responsabilidad que tiene cada congresista y pensar si ese es un tema que es fundamental para el país antes de presentarlo. Pero definir cuál proyecto es más importante que otro también es excesivamente subjetivo, porque hay temas de salud, de educación, y a qué le apuntamos primero, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la infraestructura. Son temas donde cada uno puede tener una visión diferente. Así que decir que algunos temas más importantes que otros es riesgoso. Igual hay que hacer un llamado a los congresistas para que muchos de los temas, leyes de honores, leyes para los 150 años, 200 años de X o Y municipio, para hacer un festival, etcétera, para condecorar ese festival, pues evidentemente podrían salirse de la autonomía parlamentaria, podrían estar exigiéndole a los parlamentarios, hombre, no presente eso, pero eso ya tienes un control político, un control posterior ciudadano donde se diga, este parlamentario es serio, presenta unos proyectos serios, presenta proyectos con soluciones a la problemática del país, o simplemente se dedica a presentar leyes de honores. Así que puede ser que los congresistas tengan menos motivación para ciertos proyectos, pero hay que recordar que la autonomía parlamentaria es la que los lleva a ellos mismos a presentarlos. Senador, respóndame sí o no. Según sus argumentos, ¿hay desinterés y desidia y algunos de nuestros parlamentarios están robando la plata de los colombianos? Definitivamente los congresistas en su gran mayoría no tienen la responsabilidad para la que se le eligieron. Si ustedes ven, y nosotros los montamos en las redes sociales cada cierto tiempo, llamamos al orden y decimos que se cuente cuántas personas están en este momento en el quórum, pues encontramos que los congresistas no están asistiendo, están yendo a registrarse, están saliendo en la mitad de las sesiones y no le están dando la cara a los colombianos, así que sí, existe desidia, pereza, desinterés y debe sancionarse más drásticamente por parte de la ciudadanía. Muchas gracias, senador. Puede tomar asiento. Para corroborar su postura, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata de Juanita Castaño, diputada del Valle del Cauca por el Centro Democrático, comunicadora social de la Universidad del Valle, se desempeñó como jefe de prensa de Cotelco, ha trabajado para el portal caribescribe.com y la revista Guía Cali, fue periodista y productora del programa radial Oye Cali de la cadena Todo el Aro. Juanita Castaño, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Claudia, gracias y gracias a todos los televidentes. Comencemos entonces con el interrogatorio, senador. Pues antes que como diputada quisiera preguntarle a Juanita, como ciudadana, ¿cuál es la percepción de ella sobre el ausentismo parlamentario? ¿Cuál es la impresión de los ciudadanos frente a lo que sucede en el Congreso de la República cuando los congresistas no van a las sesiones o no debaten los proyectos? Definitivamente hay una preocupación muy grande ciudadana de la falta de interés, la falta de compromiso y la falta de cumplimiento de nuestros congresistas en sus funciones. No solamente es el momento de llegar a votar, hay unas discusiones previas a cada votación dentro de las comisiones y dentro de las plenarias que debe ser de obligatoriedad estar presente, porque es la representación de diferentes posturas, de diferentes partidos, de diferentes comunidades, de diferentes sectores. Así que la discusión debe trascender al tema votación o no, como los estudios del Congreso Visible que el doctor Delgado nos ha expuesto aquí. Debe trascender es a que se esté en los debates, se esté en las discusiones, se esté aportando desde diferentes perspectivas para la discusión de esa ley, para la discusión de ese control político. No es solamente llegar a votar porque le preguntan al lado o porque sencillamente han negociado su voto anteriormente con el gobierno o departamental o municipal o nacional. ¿Cómo es ese comportamiento en las corporaciones regionales? Porque el Congreso evidentemente tiene más medios de comunicación, se ve en vivo quiénes están y quiénes no. ¿Cómo sucede o cómo es esa misma visión dentro de las corporaciones regionales? Es exactamente igual, doctor Ramos. Las corporaciones regionales tienen el mismo comportamiento. Llegan muchos a registrar con un presente su asistencia y se la pasan por fuera atendiendo personas o sencillamente se van, pero hay un ausentismo del que no hemos tratado y es el ausentismo presencial, es el que solamente dicen presente y se la pasan pegados al celular, se la pasan atendiendo personas y no están cumpliendo sus funciones dentro de la corporación, participando, debatiendo, hablando. Entonces, pues es muy complicado que si no hay una ley nacional que regule no solamente el Congreso de la República, que regule los
consejos, las asambleas, porque desde allí estamos teniendo unos malos ejemplos municipales de nuestros políticos, unos malos ejemplos de nuestros diputados, porque es preocupante que no cumplan con sus funciones y que no sean sancionados y que las excusas que presenten sencillamente sean favores de los médicos o que sencillamente digan presente y se vayan. Y es la única llamado a lista que se haga. Yo propondría unos sanciones mucho más fuertes y que se haga un control mucho más riguroso cada hora, cada 2 horas en términos de presencia y de actividad. Hay unos corporaciones alejadas, los congresos, los observatorios políticos que también están midiendo intermitencia y participación y la calidad de cada una de estas participaciones. Así que me parece fundamental este tema del ausentismo. Una respuesta corta, ¿qué hacer con ese desinterés? Porque hemos visto que se ha llamado hasta algunos políticos aquí a nivel nacional y ante la falta de asistencia han sido reemplazados por muñequitos con plastilina. Sancionarlos o quitarles su investidura y quitarles su curul. Yo creo que necesitamos ejemplo. Y el ejemplo es sencillamente con uno que sea sancionado o con uno que pierda la curul en cualquiera de sus dignidades, pues vamos a tener unos representantes o unos senadores por lo menos con miedo de no cumplir sus funciones. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a comenzar entonces con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Señor Delgado. Gracias. Juanita, tú que haces parte de una corporación y puntualmente la Asamblea del Valle del Cauca, ¿considera usted que la principal función del Congreso es legislar o remitirnos a las regionales o hacer debates de control político tenientes a verificar la función de los altos funcionarios? Yo creo que las 3 funciones son fundamentales. La vigilancia del cumplimiento de la Constitución y las reformas, el control político y la legislatura. Si no, tendríamos un gobierno que sencillamente haga lo que quiera, que lo hace, pero por lo menos en este caso con la venia de muchos congresistas, pero en otros casos si no se hiciera ese control político, pues tendríamos un desgobierno totalizado. Una segunda pregunta. ¿Es la inasistencia el real problema o podríamos referirnos mejor al abstencionismo cuando los miembros de algún colectivo no consideran pertinente el tema de la discusión? Yo creo que son varios temas. Claramente el ausentismo es uno de los motivos por los cuales no se le dan trámite a los proyectos, pero además es una estrategia también que utilizan diferentes colectivos para tumbar proyectos. Ojalá no sea el caso del que cursa en el ausentismo para los congresistas, para que no se le dé trámite y no tenga agenda en el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ambos. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Hora de escuchar los alegatos de conclusión. Estamos en veredicto. Comenzamos con la Fiscalía, señor Delgado. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que me ratifico en lo expresado anteriormente, porque como lo dije en un principio, el artículo 6º de la Ley Quinta nos define cuáles son las funciones. Y este Congreso, como las corporaciones, ejercen varias tareas y en las que yo destaco muchísimo y que debe hacer mayor relevancia el ejercicio de las corporaciones de elección popular, es en el control político. El control político es donde debemos orientar nuestro mayor esfuerzo, porque ya hay una cantidad de leyes que ordenan y reglamentan el ejercicio y las labores del Estado, pero en la ejecución el Estado se queda corto. Con esto, ¿qué les quiero significar? El tránsito de las leyes se cumple. Cuando son de iniciativa gubernamental tienen una atención especial. Cuando son iniciativa legislativa también ha tenido un tratamiento. O sea, la tarea la vienen haciendo, pero además decirle a todos que los congresistas cumplen otras tareas y las vienen haciendo. A mí me gusta mucho esos debates de control político que se dan en las corporaciones de elección popular, porque allí es donde realmente encuentra uno el sentido
porque es allí donde se debate y se discute la problemática y la ineficacia del Estado frente a las necesidades del pueblo. Entonces, me ratifico en decir que no es la inasistencia la que no permita que se le dé tránsito a los proyectos de ley, porque se les da, se cumple. Además, el Congreso hace otras tareas, pero adicionalmente reitero, en un sentido es una cantidad de proyectos ineficaces. Y además, la agenda del gobierno a veces da prioridad a los proyectos de iniciativa gubernamental y se represa un poco los proyectos de iniciativa legislativa. Muchísimas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, señor Ramos. Bueno, el Congreso, con su mala imagen, tiene que tomar acciones concretas, tener la capacidad de una autocrítica y de hacerse una autocrítica de fondo y proponer soluciones a la problemática de ausentismo. El ausentismo hace que el país no esté atento a los proyectos de ley como debería estarse. Si ustedes ven, todos los miércoles se levanta muy temprano la sesión del Senado de la República, generalmente por falta de quórum, lo cual es un irrespeto a la ciudadanía. En los debates de control político nos quedamos infortunadamente muy pocos al final de la noche. Cuando vean la televisión a las 11, 11:30 de la noche, ya muchos de los congresistas están durmiendo un plácido sueño y eso no debería ser. Creemos que a través de un proyecto de ley que presentamos, que está en este momento en espera en la Comisión Primera, que infortunadamente no ha podido empezar a debatirse después de casi un año de haber sido presentado, queremos sancionar más drásticamente las ausencias de los congresistas. No solo económicamente, que se le quite el salario del día, que no está sucediendo, que esto funcione de manera automática, sino que rápidamente se pueda perder inclusive la curul. Que con ausencias a debates de control político, en comisión, en plenaria, a proyectos de ley, en cualquier momento, eso solo dé para que la curul se pueda perder. Y que las excusas médicas no sean de un amigo que esté poniéndolo en cualquier momento. Nosotros necesitamos sancionar drásticamente y que todos los congresistas pasen por una EPS como hacen todos los colombianos cuando se tienen que ausentar de su trabajo, y adicionalmente mantener un registro continuado, no solo un registro al principio de la sesión, que es muy fácil de cumplir, sino que cada hora o cada 2 horas, como bien lo dijo la testigo ahora Juanita, que estemos verificando si el congresista está ahí, que no se vaya para un cóctel, que se vaya a dormir temprano o que se vaya simplemente a un programa de radio y no volver por la noche. Eso es básicamente un respeto y una función constitucional y legal que tenemos. Muchísimas gracias. ¿Qué argumento es más convincente para usted, el de la Fiscalía, el de la Defensa? Permítanos conocer su opinión, quedan solo unos minutos. Hacemos una pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. ¿Es el ausentismo parlamentario uno de los mayores problemas para que se hundan los proyectos de ley? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, a través de nuestra página de internet, han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Alfredo Ramos, con un 57%. La Fiscalía, doctor Javier Mauricio Delgado, obtuvo un 43%. Señor Alfredo Ramos, usted ha sido la cabeza de la defensa esta noche y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Simplemente es una ratificación. La ciudadanía ha hablado, la ciudadanía viene manifestándolo en las encuestas de opinión desde hace mucho tiempo. El Congreso tiene que recuperar la confianza, la legitimidad, la credibilidad de parte de la ciudadanía, y a través de sanciones más drásticas al ausentismo, como se están proponiendo, a través de un control de la ciudadanía sobre su Congreso, creo que podemos empezar a dar un cambio mucho más grande en este sentido. Así que el Congreso debe oír a la ciudadanía. Habló con mucha propiedad y es hora de que lo volvamos proyectos de ley de sanciones más drásticas al ausentismo. A ambos senadores, muchas gracias por habernos acompañado, a los testigos de igual manera, por participar en este interesante debate, a ustedes, nuestros televidentes, por sus votaciones y por estar pendientes a este programa. Nosotros regresamos el próximo lunes 10:15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!